Es hora del cambio en la Colombia de lo posible. Aquí comienza Entérese del Cambio. Por invitación del entonces presidente Santos, fui vinculada a la delegación del gobierno nacional que estaba a cargo de negociar con el ELN. Entonces, en el año 2018 estuve 8 meses entre el Quito, Bogotá y La Habana, intentando negociar con el ELN como parte de la delegación del gobierno, como miembro plenipotenciario de la delegación del gobierno. Para negociar se necesita el mejor equipo posible. No hay lugar para la violencia política en el año 2022. Ya no más. Ya estamos en otra etapa de la vida nacional y con paciencia y con buen diseño creo que se puede lograr una negociación eficaz que nos traiga ahora sí en serio la paz que nos merecemos. He ido a muchos territorios del país, tanto en el norte como en el sur del país, en donde las comunidades ya no creen en la paz. Hay un punto que se va a tratar en este programa, que es el punto de la participación de la sociedad en la solución del conflicto, de lo que nos resta de este conflicto, y esa participación tiene que ser una participación muy activa, una participación donde todos aportemos, una participación donde todos entreguemos una parte de nosotros en cuanto a proteger, en cuanto a blindar estos acuerdos, que es lo único que lo puede proteger realmente la participación ciudadana. Cuando el presidente Petro afirma Colombia la potencia mundial de la vida, está colocando ya como un horizonte ético y también político de lo que significa la paz. Y eso solamente será posible si participa la mayor diversidad y pluralidad de lo que es nuestra Colombia. Para hablar precisamente del ELN, quién es el ELN, qué supone por tal esta guerrilla, es importante tener en cuenta sus orígenes históricos. Porque lamentablemente acá, digamos, en el país se ha creado una retórica de la guerrilla en singular. Entonces uno siempre habla desde la guerrilla, pero no se tienen en cuenta esas diferencias tanto en sus orígenes históricos como ideológicos de las diferentes guerrillas y grupos insurgentes que han existido en el país. El ELN es la última guerrilla en armas en América Latina, es la última guerrilla en armas en Colombia. Es un grupo que nace en los años 60 a la luz de una serie de reclamaciones sociales. Para el momento, vale recordarlo también, solamente existía, no existía ninguna otra guerrilla. Las FARC van a aparecer con ese nombre en el año de 1966 y el EPL va a aparecer con ese nombre en 1967. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante y es que es la primera guerrilla con nombre propio. Las personas que entran a formar parte de esta guerrilla son intelectuales, estudiantes especialmente, que Fidel Castro precisamente los invita a Cuba para formarlos. El contexto global más importante para entender el surgimiento del ELN, hay 3 elementos ahí. Uno tiene que ver con la Revolución Cubana. Esa revolución irradió por toda la región de América Latina y no solo en Colombia, sino en muchas otras partes, justificó la creación de movimientos revolucionarios. Lo diferente de Colombia es que aquí las guerrillas sobrevivieron tanto tiempo. En otras partes hubo guerrillas, pero se acabaron hace mucho más tiempo. Sí, el ELN tiene inicialmente una orientación castrista, digamos, de la Revolución Cubana, más guevarista en muy poco tiempo a raíz de la muerte de Che Guevara. Pero inicialmente es una guerrilla que tiene el influjo de la Revolución Cubana. El ELN está entre esas guerrillas de primera generación que se crea en 1964, precisamente cuando después se da el manifiesto de Simacota. Era un grupo muy incipiente, eran 8 o 10 personas. Regresan a Colombia y en el año de 1964, el 4 de julio, inician la primera marcha, o sea, es la fecha de fundación del ELN. Esto ocurrió
en el departamento de Santander, y el 7 de enero del año siguiente, 1965, se produce la toma del municipio de Simacota en el departamento de Santander. Este fue, digamos, el parteaguas, el momento, el hito fundacional del ELN, donde ellos presentan un manifiesto que se conoce con el nombre de Manifiesto de Simacota, presentan una proclama, y a partir de ese momento el ELN es conocido en la historia colombiana como una guerrilla, digamos, activa. Quienes lideran al ELN hoy son los mismos miembros fundadores. Yo creo que esa continuidad en los liderazgos es una parte de la explicación. Que seguramente han tenido divisiones, desacuerdos, pero el hecho es que persisten en el liderazgo de la organización y lo han logrado a través de todas estas décadas. Entonces eso es un factor que explica duración. En el año 62 a Cuba fueron una gran cantidad de estudiantes de América Latina. Los cubanos abrieron 1000 becas para estudiantes y allá les agarró lo que se conoce como la crisis del Caribe, la crisis de octubre, donde se presumía que podría desencadenarse una guerra de altísima intensidad por la presencia de misiles de la Unión Soviética y por el bloqueo que estableció Estados Unidos. Sin embargo, esto no ocurrió. Esos estudiantes, muchos se regresaron al país, y de Colombia quedó un grupo muy pequeño que recibieron entrenamiento militar en la isla. Entonces estamos hablando de dos bloques precisamente contrarios, un bloque capitalista, el cual es precisamente Estados Unidos el que lo lidera, y un bloque comunista, socialista, como dependiendo del autor se puede ver de diferente manera, que lo lidera como tal la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Por eso es que se llama Guerra Fría, y es que precisamente los dos que lideran como tal la guerra no se van a enfrentar directamente. Si no se enfrentan es a través de sus aliados. Sí, la historia y el mito del ELN cuenta que eran aproximadamente 60 estudiantes los que estuvieron en ese curso en Cuba en el año de 1962. Como el curso se suspendió por la inminencia de la guerra, entonces muchos de estos estudiantes pidieron ingresar a las Fuerzas Armadas Rebeldes cubanas, pidieron recibir rápidamente instrucción más precisa para poder participar en la guerra que se avecinaba. Otros optaron por más bien regresarse, que fue una opción que el gobierno cubano le brindó a todo el conjunto de estos estudiantes. Y los que se quedaron cumpliendo algunas tareas de apoyo. Luego sí, pasada, digamos, los momentos más tensionantes de la confrontación, entonces estos jóvenes piden una formación militar en serio, y finalmente de ese grupo queda un grupo de 7 jóvenes que son los que se quedan comprometidos y quienes van a conformar esa Brigada Pro Liberación José Antonio Galán. El segundo factor tiene que ver con el desarrollo de la teología de la liberación, que fue un movimiento dentro de la Iglesia Católica para revisar la cercanía de la Iglesia con la sociedad, y específicamente reclamaba una mayor cercanía de la Iglesia a los más necesitados de la sociedad. Y como en el ELN y su fundación tuvieron un lugar importante varios sacerdotes católicos afines a esa vertiente, pues eso también marcó un poquito el contexto global en el cual esto... Esta corriente como tal, que es la teología de la liberación, va a ser parte precisamente Camilo Torres, quien pues va a ser una figura muy importante porque se conoce como el cura guerrillero. Bueno, el padre Camilo Torres era, primero que todo, el sacerdote insignia de la Universidad Nacional, sociólogo. El padre Camilo fue el fundador del Frente Unido, una organización política de masas que supo convocar a miles de colombianos a la protesta, que supo convocar a miles de colombianos a la inconformidad. El padre Camilo tuvo sus momentos de mayor efervescencia en el año de 1965, 64, 65, donde recorría el país permanentemente agitando a las multitudes, convocando a manifestaciones.
y dando a conocer los contenidos de sus proclamas políticas a los estudiantes, a los campesinos, a los trabajadores, en fin, sobre muchos temas. Camilo emitió sus proclamas y de pronto un día del año de 1965, del segundo semestre del 65, Camilo desapareció y a los pocos meses, en 1966, el 7 de enero del 66, aparece una proclama de Camilo desde las montañas, anunciando que se había vinculado al Ejército de Liberación Nacional. No pasó mucho tiempo, tal vez un mes y una semana después de esa proclama, Camilo muere en combate el 15 de febrero de 1966 en un sitio conocido como Patio Cemento en el departamento de Santander. Estamos pasando precisamente un momento de exclusión política muy fuerte, ¿no? Y que eso es lo que después va a desarrollar precisamente con el fraude electoral, que se genere una nueva guerrilla que es el M-19, pero es una exclusión muy fuerte, en el sentido en que una opinión distinta, una opinión que sea opositora, no tiene cabida en el gobierno. El Frente Nacional lo que hace es precisamente aumentar esa exclusión política. En Colombia en ese momento, en 1962, estaba gobernando, terminando el gobierno de Alberto Lleras Camargo, se iniciaba el gobierno de Guillermo León Valencia, gobierno conservador, segundo gobierno del Frente Nacional, ¿no? Un gobierno que muchos lo calificaron como un desgobierno más bien, pero Valencia tuvo una mano fuerte para combatir lo que en ese momento estaba en boga, o el resultante de esa violencia de los años 50, que era el bandolerismo. Entonces son los años del bandolerismo, donde el gobierno de entonces, el gobierno de Valencia, pues se dedicó a combatirlos a profundidad. Y lo que es una solución que probablemente, o sea, yo no digo que el Frente Nacional haya estado errado en su momento, pero sí generó otros problemas, como por ejemplo, pues precisamente la creación o el fortalecimiento de estas guerrillas. Pues Colombia era un país que despertaba, después de la dictadura de Rojas, despertaba con una serie de obras públicas concluidas, ¿no? En una relación muy estrecha con el gobierno de los Estados Unidos. No olvidemos que el Frente Nacional tuvo apoyos de parte de la administración de Estados Unidos. No olvidemos que en este momento estaba gobernando en Estados Unidos el presidente Kennedy, ¿no? Y hay una fuerte relación de Estados Unidos con el gobierno colombiano y con América Latina a través de lo que se llamó la Alianza para el Progreso, ¿no? La Alianza para el Progreso, que era algunos beneficios, llamémoslo de esa manera, que otorgaban a las poblaciones más desfavorecidas económicamente. Entonces, esos eran un poco los ritmos que marcaban la política exterior y también la situación interna del país. Va a venir un golpe muy fuerte, que es precisamente la Operación Anorí en los 70. Y esta operación va a hacer que el ELN, que prácticamente, pues, minúsculo, no quedan muchos hombres, digamos, en pie de lucha, pero luego de esta operación se van a fortalecer. Los Vázquez Castaño fueron pues, los que estuvieron presentes en ese curso de formación en Cuba en el año de 1962-63. Eran 3 hermanos, yo no sé si estuvieron los 3, pero ellos regresan a Colombia y son quienes organizan esa primera marcha del ELN el 4 de julio de 1964. El más importante, el más simbólico de ellos fue Fabio Vázquez Castaño. Fabio Vázquez Castaño es el primer comandante del ELN. Tiene problemas con su organización hacia el año de 1973, 74, son años difíciles. El ELN había sufrido una derrota muy fuerte en el municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia. Ahí mueren los otros 2 hermanos Vázquez Castaño,
Manuel y Antonio. Se dice que Antonio era el más estructurado, que era realmente el líder carismático de la organización, pero el liderazgo lo ejercía Fabio Vázquez, y Fabio Vázquez tuvo momentos muy complejos por esos años. Se habla muchísimo de los fusilamientos que ordenó, se habla muchísimo de su responsabilidad en la muerte del padre Camilo Torres, que va a un combate sin mayor preparación, sin mayor conocimiento del terreno ni de las tácticas guerrilleras. De manera que Fabio Vázquez tuvo dificultades, es prácticamente sometido a un juicio por su organización y se le condena a quedar por fuera de la organización, por fuera no tanto de la organización, sino del liderazgo, y quedar permanentemente en Cuba, donde murió hace muy pocos años. El tema para el ELN ha sido el tema de los recursos naturales y por tanto han enfocado su acción por ejemplo, en hacer sabotajes a la infraestructura petrolera. Los conocemos porque hay voladuras de oleoducto periódicas, porque operaban principalmente en zonas petroleras. Ya no es el caso, hoy en día están en otras regiones también, pero logró diferenciarse de las FARC en el sentido de que tenía esa agenda de nacionalización de los recursos naturales y de cuestionar la estructura de propiedad y distribución de regalías relacionadas con el petróleo en Colombia. Como dirían, lo criminal no quita lo político. Claramente hay actos que se pueden considerar como criminales, ¿no? Y que están en contra, digamos, de los derechos humanos. Pero eso no quiere decir que simplemente el ELN sean unos señores de la guerra y que quieran simplemente tener más y más recursos, ¿cierto? Porque sí, sigue existiendo, desdibujada y todo, pero sigue existiendo una ideología política. Y desde sus inicios el ELN se distingue de otras guerrillas que han operado en tierra colombiana por su enorme énfasis en trabajar de la mano con la sociedad civil, y eso hace, difícil saber quién es del ELN y quién no, porque no tienen como las FARC o tenían en su momento grandes campamentos con combatientes. Sí tienen algunos campamentos, pero su principal modus operandi es mezclados con la gente. Porque ellos llegan en un momento acá en donde están más fuertes. Si nosotros vemos lo que ha pasado después de las negociaciones de La Habana, cuando las FARC se retira de los territorios, esto va a dejar un vacío tanto de poder armado como un vacío institucional. Porque ¿qué representan? Y esto un poco lo conecto con la idea de por qué tampoco creo que no tengan ideología, y es que estos grupos armados lo que hacen es, ante la ausencia institucional del Estado en la prestación de bienes, de servicios públicos, de infraestructura, se vuelven el Estado. Es importante que, pienso yo, que el ELN entienda que hoy en día las grandes transformaciones que ha habido en Colombia no han sido por la vía armada, fueron gracias a una constitución progresista firmada en el 91, fueron gracias a movimientos y partidos políticos que han logrado adelantar una agenda legislativa que no tienen mucho que ver con la revolución, pero eso es algo que para el ELN todavía es difícil de aceptar. Creo yo que en este momento la unidad se mantiene. Creo también que llega un ELN mucho más fresco. El comandante general del ELN hoy es Antonio García, ¿no? Ya no es Nicolás Rodríguez Bautista, quien está en La Habana, sí, efectivamente, asesorando la mesa, pero ya su condición no es de comandante general del ELN. Esto no quiere decir ni que haya salido del ELN, ni que esté en condición de debilidad orgánica, nada por el estilo, sino que ya es una persona con cierta edad y ha tenido problemas de salud. De manera que creo que llega un ELN más fresco y llega un ELN que se le siente más abierto a la negociación política. De manera que estos son aspectos favorables a la mesa que se inició el 21 de noviembre. Creo que este ELN llega por partes, primera cosa. Lo que es la delegación sale de lo que yo considero un periodo muy desgastante
de espera en Cuba por más de 4 años. Y no solo espera, sino de desconexión con sus comandancias y sus fuerzas en territorio colombiano y venezolano. Sí se ha fortalecido, como decía ahorita, ya ni siquiera solamente están presentes solo en Colombia, sino también tienen accionar en frontera, como en la frontera con Venezuela. Ellos llegan en un momento en donde están fortalecidos un poco militarmente, pero donde ya definitivamente se han dado cuenta que la guerra no es la solución y no es la forma no van a conquistar el poder. O sea que definitivamente estos procesos de paz con las diferentes guerrillas nos han demostrado que hemos llegado, como varios autores lo reconocen, a un empate mutuamente doloroso, en donde ni el Estado como tal va a poder derrotar militarmente a todas las guerrillas y especialmente al ELN, pero el ELN tampoco va a lograr conquistar el poder a través de las armas. En general, en la mesa de conversaciones con el ELN y toda la apuesta de la paz total, que es una de las banderas del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, se parte de, por ejemplo, las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en el sentido de dialogar con la diversidad de actores de dinámicas de violencia en Colombia para tratar de resolver esa conflictividad armada a través del diálogo. El diálogo de ninguna manera significa desconocer la naturaleza y la motivación de cada grupo armado, justo permite identificar esa naturaleza de identificación. En el caso de los denominados grupos rebeldes hay un diálogo político, en el caso de los grupos no rebeldes es un diálogo sobre asuntos jurídicos y sociales para los combatientes y los mandos medios y los máximos comandantes de esas organizaciones. En todos los procesos está clarísimo que los derechos de las víctimas se preservarán. Igualmente, todos los procesos pretenden generar transformaciones sociales y territoriales que sean evidenciadas como fruto de los logros, sea por decisiones judiciales o sea por el diálogo político que se establece con el gobierno, en este caso el presidente Gustavo Petro. Uno siempre espera que las partes negocien sobre algo que uno tiene que ceder y el otro tiene que lograr. Entonces el reto grande para la mesa en este momento es encontrar aquellos puntos en torno a los cuales el ELN gana lo suficiente y el Estado pierde apenas lo necesario en términos de concesiones para justificar lo más importante, y es que el ELN renuncie a las armas en el ejercicio de la política, que es el punto central de una negociación. El punto central de una negociación no es transformar el país, porque para eso están las instituciones, está la Corte, están las Cortes, está el Congreso, están los partidos políticos, la sociedad civil. No, el punto principal de una negociación es lograr sacar la violencia del ejercicio de la política. Y yo creo que para eso todavía tenemos que encontrar como la oferta más atractiva, la oferta que sea más atractiva para el ELN, para así avanzar en esa negociación. El ELN quiere tener también su momento de gloria. Además, no nos olvidemos que es el último bastión, la última guerrilla de esas guerrillas que señalabas, relacionada con las primeras guerrillas de los años 1960 como reflejo de la Revolución Cubana. Entonces, el ELN, creo yo, quiere salir y cerrar la puerta. Ningún tema está vedado en esta mesa de conversaciones con el ELN. Estamos en este momento abordando asuntos humanitarios que podrían darnos indicios de eventuales ceses de fuego, pero es aventurado decirlo porque nada se puede afirmar hasta que no se converse y se acuerde entre las partes, la delegación de paz del ELN y la delegación del gobierno del presidente Petro. ¿Un gobierno de izquierda favorece o no a las negociaciones? Yo creo que es algo que es de doble cara, o sea, doble filo, por decirlo así. Por una parte, puede darle una legitimidad muy grande precisamente a los negociadores que van a estar por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque, digamos, vienen de un espectro, ni siquiera una corriente, un espectro político similar, con ideas que, digamos, se pueden llegar a compartir. Pero yo tengo que ser honesta.
y es que precisamente la izquierda en el país ha tenido muchas escisiones. O sea, ¿cómo nace, por ejemplo, el EPL? Y así es, la escisión del Partido Comunista y la escisión de la escisión de la escisión. Entonces, claramente, pues digamos, puede ayudar en términos simbólicos, de lenguaje, de representación y demás, pero ya cuando se sienten en la mesa de negociación y se den cuenta de todas esas escisiones y todas esas diversidades que hay dentro de una misma, pues como decía, un mismo espectro político, es cuando se dificulta como tal el proceso y que se espera de parte de la mesa de negociación que tengan las habilidades para poder precisamente, más allá de lo mínimo, llegar a un acuerdo, digamos, común que pueda destrabar las negociaciones en el momento en que se presenten estos obstáculos. El primer paso que antecedió al reinicio de la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional fue la aplicación de los protocolos suscritos en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Estos protocolos indicaban de manera clara y precisa el rol de los garantes en la salida de la Delegación de Paz del ELN y su ingreso a Colombia. Y esto con el fin de que internamente el ELN tuviera una reunión con todos sus delegados nacionales para que definieran no solamente la composición de la mesa, sino la confirmación de la disposición real a iniciar una mesa de conversaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es finalmente un ELN que creo que llega también con muchas lecciones aprendidas. Este es el sexto gobierno con el que se sientan a negociar. Pablo Beltrán, el líder de la delegación, está en estas desde los años 90. Él, por lo menos, es un negociador profesional. Es una persona con muchísima capacidad y olfato político. Creo que ya han desarrollado una experticia en identificar las particularidades de los gobiernos colombianos y sobre todo las vulnerabilidades de las delegaciones de los gobiernos colombianos que los ponen en una posición digamos, de cierta ventaja, creo yo, por lo menos al inicio de una negociación. Y tienen, por último, una situación que me parece interesante y tiene que ver con esta naturaleza binacional. El ELN llega a la mesa de negociación, creo yo, en una situación de unidad. Hay como una expectativa de que por el hecho de que el gobierno Petro sea un gobierno de izquierda, eso haga fácil la negociación. Yo creo que eso probablemente sea una equivocación. Yo creo que uno de los retos en negociar con un gobierno de izquierda es que toca ser más progresista que el progresismo a la hora de negociar, ¿cierto? Tienen que elevar mucho las exigencias casi para negociar con un gobierno que de por sí está poniendo en práctica una buena parte de las reclamaciones sociales históricas. Hablar con las comunidades, tener diálogos regionales vinculantes, introducir reformas en campos donde hace rato se está pidiendo. Yo creo que eso pone al ELN en la situación extraña de tener que pedir aún más de lo que tradicionalmente han pedido y eso me parece difícil desde el punto de vista de la negociación. Partimos de lo construido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y refrendado y verificado por el grupo de garantes y por la comunidad internacional y la Iglesia Católica. Esos 6 puntos siguen siendo el punto de partida. Los 3 primeros referente a mecanismos de participación y transformaciones para la paz, transformaciones básicas en la construcción de la democracia, y eso se mantiene. Igualmente el punto de víctimas y el punto de fin del conflicto. Sin la sociedad activa en la construcción de la paz, todos esos acuerdos se pueden deshacer. Y eso significa una cultura de paz, que es en últimas una cultura de la vida.
Entérese del cambio.